Hola a todos, soy Zorba Blázquez del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y vamos a hablar ahora de síndrome cardiorrenal. Como todo el mundo ya sabe, los pacientes con insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica es muy frecuente. Se hablaba en estudios clásicos en torno al 40-50% de prevalencia, pero hemos visto en España, en este registro, en el registro CardioREN, con 13 unidades de insuficiencia cardíaca reclutando pacientes, en el que si además determinamos la orina, no solo la creatinina, vemos que incluyendo los pacientes con albuminuria, hasta un 70% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen además enfermedad renal crónica. Y esto es importante porque ya sabemos que tiene relevancia a nivel del pronóstico, pero como podemos ver en la tabla, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica reciben menos tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Y eso que esto es una población seleccionada dentro, como decía, de unidades de insuficiencia cardíaca. Hay muchas definiciones para el empeoramiento de la función renal o el daño renal agudo, bien por un descenso del filtrado glomerular, por aumentos de cistatina, por aumentos de creatinina, y además también para el daño renal agudo, el ACI, hay diferentes clasificaciones en función de la diuresis, en función de los cambios de la creatinina. Tenemos la clasificación CADIGO, ACI, RIFLE. Por tanto, en conclusión, no hay una definición universal, por tanto, no podemos hablar siempre de lo mismo y los estudios han utilizado definiciones diferentes. ¿Y por qué ocurre el daño renal en la insuficiencia cardíaca? Pues sabemos que hay varios mecanismos, la fisiopatología es compleja. Clásicamente se ha hablado de que el bajo gasto cardíaco generaba hipoperfusión, esta hipotensión, hipoperfusión, por un mecanismo prerrenal, por así decirlo, era el que producía el daño renal. Sin embargo, ya sabemos por estudios posteriores que la elevación de la presión venosa central, la congestión venosa, la elevación de la presión venosa, es un mecanismo que es incluso más importante en el daño renal de la insuficiencia cardíaca. Y además, no debemos olvidarnos que hay también otros factores, la activación neurohormonal, los fármacos, la inflamación, por supuesto, en concreto más importante si cabe en la preservada, y así también como la activación o el estrés oxidativo. Como decía, la congestión venosa es fundamental. De hecho, hablamos hoy en día ya de una nefropatía congestiva. ¿Qué ocurre? En la insuficiencia cardíaca hay una menor perfusión o una reducción de la presión de perfusión a nivel de la arteriola aferente. Esto unido a una congestión venosa que va a llegar a un incremento de la presión en la arteriola eferente, de alguna forma va a producir que se reduzca esta presión hidrostática en el glomérulo, y estos cambios a nivel de la hemodinámica glomerular son los que reducen el filtrado glomerular. Además, no nos olvidemos que se incrementa también la presión a nivel del intersticio renal. Los riñones son órganos encapsulados. Se ha hablado incluso de un taponamiento renal. ¿Por qué? Porque si aumentamos la presión venosa y no se puede distender por esta cápsula, al final se va a transmitir a todo el intersticio renal y al glomérulo. ¿Qué ocurre? Pues que los riñones y el corazón al final están muy interrelacionados. Son prácticamente un sistema que funciona muchas veces en paralelo. Comparten factores de riesgo, comparten factores moduladores como la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la activación del sistema simpático, la inflamación, la anemia, la disfunción endotelial. Cuando un paciente ingresa por insuficiencia cardíaca, presenta habitualmente deterioro de la función renal, pero cuando un paciente ingresa por una insuficiencia renal aguda es muy frecuente que se produzca insuficiencia cardíaca. Lo importante es interpretar en el paciente con insuficiencia cardíaca los cambios de la función renal, qué trascendencia tiene. Fundamental mirar al paciente no solo la creatinina, es decir, interpretar los cambios de función renal en un contexto clínico. Si el paciente está congestivo y le ponemos diurético, aumenta la creatinina, pero pierde peso, tiene buena respuesta diurética, el NT-proBNP mejora, es decir, hay una mejoría clínica, y si no son cambios muy marcados de creatinina, lo más probable es que sea un pseudoempeoramiento de la función renal, que no tiene trascendencia pronóstica. De ahí la importancia de distinguir estos pseudoempeoramientos de la función renal en el paciente al que ponemos diurético. Sabemos
que este pronóstico del aumento de creatinina va a depender en gran medida, como decía antes, de la respuesta diurética. En este estudio, en el que colaboramos varios hospitales españoles, hicimos a los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda un test de estrés de furosemida. Eran más de 150 pacientes, hacíamos el test de estrés de furosemida, mirábamos la natriuresis a las 2 horas y vimos de alguna forma que los pacientes que tenían empeoramiento de la función renal, es decir, un aumento de la creatinina, solo tenían peor pronóstico el grupo rojo si eran pacientes con una pobre natriuresis. Es decir, que la natriuresis, la respuesta diurética, una vez más, nos sirvió para contextualizar el empeoramiento de la función renal y saber si ese aumento de creatinina se asociaba a peor pronóstico. ¿Y cómo podemos identificarlo? Hablábamos antes, el paciente congestivo, el paciente con pseudoempeoramiento de la función renal habitualmente es un paciente que está muy congestivo, que aumenta la creatinina en contexto de resolución de la congestión, suelen ser cambios pequeños de creatinina, siempre hay que preocuparse si la creatina aumenta más de un 50%, sube más de 3, o si hay un descenso del filtrado glomerular por debajo de 25. Suele ocurrir también el pseudoempeoramiento de la función renal al principio del ingreso, suele ser transitorio, son pacientes en los que predomina habitualmente la congestión venosa y también ocurre pues a veces cuando iniciamos inhibidores del sistema renal angiotensina aldosterona y SGLT2 y en general, como decía, no asocian peor pronóstico. Para ejemplificar lo que estábamos hablando, traigo este caso clínico, intentaré ser breve, es un varón de 81 años, hipertenso, dislipémico, con enfermedad renal crónica y que tenía una miocardiopatía dilatada de etiología isquémica de larga evolución, con revascularización percutánea, antecedentes de arritmias ventriculares, arritmias supraventriculares, multirreingresador. Ingresó en 2022 por una taquicardia ventricular, con deterioro de función renal, insuficiencia cardíaca, y bueno, una vez estabilizado se fue de alta con cuádruple terapia, como podemos ver aquí, con una furosemida al día. Y bueno, le vi poquito después, 2 semanas después, en el hospital de día, la primera revisión. El paciente estaba en una clase funcional 3, había ganado 1 kilo de peso, las constantes las tenéis ahí, la presión venosa yugular en la exploración no estaba elevada, tenía algunas sibilancias increpitantes, no tenía una hepatomegalia evidente, ni ascitis evidente, no había edema, la creatinina había cambiado de 1,5 a 1,7, tiene una hiperpotasemia leve, el BNP de 3.700 a 4.300, 11 a 125 a 24. Digamos que la exploración física y con los biomarcadores de análisis no teníamos tampoco una clara idea de si el paciente estaba congestivo o no. Recurrimos al Vexus y a la ecografía pulmonar. Tenía una vena cava de 25 milímetros con poco cambio respiratorio. Como se puede ver, tenía una disminución de la onda sistólica en la vena hepática con un predominio de la onda diastólica. Tiene una pulsatilidad en torno al 30-40% a nivel de la vena porta. Y en el Doppler venoso renal era un Doppler discontinuo y fásico. En el eco pulmonar, como se puede ver, en las bases, solo en las bases tenía abundantes líneas B, sin derrame pleural, por tanto el paciente estaba congestivo. Le pusimos furosemida intravenosa, 60 miligramos, 2 días consecutivos, subimos la dosis de furosemida oral, iniciamos ciclosilicato de circonio y sodio y le vimos 2 semanas después, el paciente había mejorado la clase funcional, había perdido 2 kilos, el filtrado había bajado de 36 a 29, pero ojo, el BNP de 4.300 a 2.800 y el paciente se encontraba mejor, había perdido peso. Por tanto, esto es un pseudoempeoramiento de la función renal. Mantuvimos tratamiento, le dimos unos meses después, el paciente estaba estable, incluso había perdido más peso, el filtrado glomerular estaba estable, repetimos el Vexus, ahí ya no estaba congestivo y le hemos seguido y desde entonces el paciente no ha reingresado. Un detalle importante es que la creatinina a veces puede sobreestimar el filtrado glomerular en la insuficiencia cardíaca y en algunos casos es preferible utilizar la cistatina C, que es un marcador que por lo menos en nuestro medio lo utilizamos con asiduidad, con frecuencia. Este es un subanálisis del Paradigm. En este estudio se vio que los pacientes más mayores, con insuficiencia cardíaca más avanzada, con NT-proBNP más elevado, que tenían peor calidad de vida, habitualmente pues pacientes más caquécticos, en estos pacientes
la cistatina, el filtrado por cistatina, o una ecuación que incluía la cistatina y la creatinina, daba un filtrado muy inferior al que daba la creatinina. Por tanto, ojo en esos pacientes mayores con insuficiencia cardíaca avanzada, los pacientes más graves, porque el filtrado por creatinina puede estar sobreestimado. Y también es muy importante hablar del tratamiento en el síndrome cardiorenal. Habitualmente nos hemos centrado en hablar de la cuádruple terapia, de los nuevos fármacos, del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pero es fundamental hacer un manejo integral del paciente cardiorenal y evaluar y tratar todas sus comorbilidades, preferiblemente en unidades multidisciplinares que incluyan cardiólogos, nefrólogos, internistas, nutricionistas. Es muy importante también saber que todos los fármacos que ponemos a los pacientes con insuficiencia cardíaca van a tener muchos efectos a nivel renal. Efectos a nivel de la presión arterial, por supuesto, pero esto tiene un efecto a nivel del flujo sanguíneo renal. Tenemos efectos también a nivel de la presión venosa central, aquellos que tienen efecto diurético. Hay fármacos que actúan a nivel de la arteriola aferente, a nivel de la arteriola eferente, a nivel del glomérulo, y por tanto no debemos olvidarnos cada vez que introducimos un fármaco que esto puede tener consecuencias a nivel renal. Una cosa que sabemos desde hace mucho tiempo es que los aumentos de creatinina después de iniciar un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona no se asocian a peor pronóstico. En la gráfica de la izquierda es un subanálisis del SOLV, es decir, de enalapril versus placebo, y se vio que solo tuvieron peor pronóstico los pacientes que aumentaron la creatinina en el grupo de placebo. Y en la tabla de la derecha, esto es un metaanálisis de IECAS, de ARA2, de antialdosterónicos en pacientes con insuficiencia cardíaca, y se vio que tanto los pacientes que tenían empeoramiento de la función renal o aumento de creatinina como los que no, en el grupo de intervención el inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona se asoció a mejor pronóstico que el placebo. Y además, esto ya lo saben muy bien los nefrólogos, la retirada de un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, ERCA, prediálisis, no mejora el pronóstico renal. En este estudio se vio o se aleatorizó a pacientes que estaban con IECA hora 2 a retirar el IECA hora 2 o mantenerlo. ¿Vale? Esto es un estudio de enfermedad renal crónica y se vio que retirar el IECA hora 2 no preservaba mejor el filtrado glomerular y tampoco retrasaba el tiempo en la llegada a terapia renal sustitutiva, a trasplante renal o a diálisis. En cuanto a sacubitril/valsartán, sabemos que puede tener efectos beneficiosos a nivel de la función renal en comparación con el IECA. En la gráfica de la izquierda se puede ver el análisis agregado del Paradigm y del Paragon, es decir, sacubitril/valsartán frente a IECA o ARA2, y se ve una mejor preservación del filtrado glomerular en el seguimiento y una reducción del evento renal compuesto. ¿Pero esto por qué ocurre? Pues sabemos que cuando iniciamos un IECA o un ARA2, se van a romper esos mecanismos de compensación que ocurren en la insuficiencia cardíaca y se produce una vasodilatación de la arteriola eferente. Esto va a disminuir el filtrado glomerular y esto es algo que sabemos que iniciamos un IECA y disminuye el filtrado glomerular. ¿Qué hace el sacubitril/valsartán? Pues al inhibir la neprilisina, aumentamos los péptidos natriuréticos y ese aumento de los péptidos natriuréticos parece que produce una vasodilatación en la arteriola aferente y de alguna forma aumenta la presión a nivel del glomérulo y ayuda a preservar el filtrado glomerular. Sabemos que los ISGLT2 inicialmente disminuyen el filtrado glomerular cuando lo iniciamos, pero no hay que preocuparse porque a largo plazo no solo esto se normaliza, sino que ayudan a preservar la función renal y tienen efectos beneficiosos. Y de hecho, un efecto añadido es que los ISGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda o en pacientes congestivos han demostrado mejorar los parámetros de congestión, mejorar el peso, mejorar la hemoconcentración, el score de congestión. ¿Y qué ocurre? Pues habitualmente nos enfrentamos a pacientes cardiorenales, es decir, pacientes con insuficiencia cardíaca, con enfermedad renal crónica más o menos avanzada, y quizá el principal limitante para tratar la insuficiencia cardíaca es la función renal. Nos va a marcar cuándo, cómo vamos a iniciar y cómo vamos a titular. Por eso en este documento de consenso que hemos hecho en España entre cardiólogos, nefrólogos e internistas, de alguna forma hemos intentado dar una forma de introducir el tratamiento en función del filtrado glomerular.
Lo fácil pues es el paciente que tiene filtrado glomerular por encima de 30. Lo complicado es aquel paciente con filtrados entre 15 y 30 o el paciente en terapia renal sustitutiva. Quizás en estos casos, por supuesto, pensar siempre en el betabloqueante, carvedilol, analizado en ensayos clínicos en pacientes en terapia renal sustitutiva, pero no nos olvidemos que hay otros fármacos que a lo mejor no estaban incluidos esos filtrados en ensayos clínicos, pero hay evidencia observacional que ha mostrado como el sacubitril valsartán mejorar la función ventricular, mejorar parámetros NT-proBNP y quizás si lo iniciamos a dosis bajas con controles estrictos, pues pueden ser fármacos que también pueden aportar beneficio a este tipo de pacientes. Lo importante es que para lograr un adecuado tratamiento a estos pacientes hay que interpretar de forma adecuada lo que está pasando y por eso cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca en terapia diurética, si aumenta la creatinina siempre habrá que descartar causas no cardíacas, obstrucción urinaria, sepsis, anemia, agentes nefrotóxicos, pero si el paciente sigue congestivo habrá que evaluar la respuesta diurética. Si es favorable, pensar en pseudoempeoramiento de la función renal. Si no es adecuada, por supuesto, descartar hipoperfusión, hipotensión. Esos pacientes pueden requerir inotrópicos, vasopresores, soporte circulatorio. Pero si el paciente está bien perfundido, no hay que tener miedo. Hay que doblar la dosis de diurético, hay que asociar diuréticos, acetazolamina, tiazidas, porque ese paciente, aunque haya aumentado la creatinina, va a necesitar más diurético. En resumen, el deterioro de la función renal, como comentábamos, en la insuficiencia cardíaca es muy frecuente, se va a asociar a un peor pronóstico y además a una menor utilización de fármacos con beneficio pronóstico demostrado. La fisiopatología del daño renal en la insuficiencia cardíaca es compleja y multifactorial, pero no nos olvidemos de que la congestión venosa tiene un papel fundamental, incluso más importante que la hipoperfusión. Sin embargo, la insuficiencia cardíaca aguda con empeoramiento de la función renal siempre hay que descartar etiologías concretas como la uropatía obstructiva o fármacos nefrotóxicos y, por supuesto, siempre estar seguros de que el paciente no está hipoperfundido. Cuidado con la hipotensión. En la enfermedad renal crónica, pues es más difícil a veces evaluar la congestión, por eso hay que recurrir quizás más al CA-125 que el BNP en enfermedad renal crónica avanzada y no nos olvidemos de la ecocongestión, del Vexus, el eco pulmonar, es muy útil en pacientes cardiorrenales donde ajustar el diurético de forma correcta es todavía si cabe más importante. Ojo, ante aumentos de creatinina, en un contexto clínico de buena respuesta diurética, en general buen pronóstico, tranquilidad. Y si aumenta la creatinina después de iniciar un inhibidor del sistema renal-angiotensina-aldosterona o un ISGLT2, esto es esperable, no se asocia a peor pronóstico y de hecho sacubitril valsartán y los ISGLT2 a largo plazo van a tener un efecto nefroprotector. Y eso es todo. Muchas gracias.